Vamos a comenzar con este tema del día de hoy, que como lo veremos aquí en la pantalla, se titula La muerte. Lo que muere y lo que no muere. Estudiar el tema de la muerte es algo fundamental si nosotros buscamos despertar nuestra conciencia, ¿no? Si nuestro objetivo es despertar, no podemos dejar de lado este estudio, porque el tema de la muerte nos despabila, ¿sí o no? Nos llama la atención, nos hace tomar conciencia de la vida que estamos viviendo, nos hace reflexionar sobre el porqué de la vida, el para qué de la vida, el cómo estamos viviendo la vida, el hacia dónde vamos cuando pasemos por ese acontecimiento inevitable que es nuestra propia muerte. Por eso estudiamos este tema, es muy importante. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de esta conferencia, de esta explicación. Vamos a ver la muerte como una realidad física inevitable y todo lo que está implicado en ella, lo que muere en nosotros, lo que no muere, lo que dejamos, lo que llevamos, lo que nos abre la puerta al estudio de lo metafísico, que nos muestra distintas posibilidades que tenemos todos los seres humanos cuando morimos, distintos caminos o destinos. Vamos a estudiar la muerte también como una realidad cotidiana, también inevitable, que nos enseña a aprender a vivir, a desarrollar una percepción madura de la vida, completa, realista, para aprender a vivir en armonía con la vida, dejando de chocar contra la vida. Y vamos a estudiar la muerte como una realidad psicológica, una práctica indispensable para liberar a la conciencia atrapada en el ego. Sin muerte no hay despertar de la conciencia. Hagamos lo que hagamos, aunque tengamos bonitos ideales de la espiritualidad, románticos, aunque hagamos muchos ejercicios externos, sin muerte no hay despertar de la conciencia. Si la semilla no muere, no da fruto, decía el Maestro Jesús. Porque si la semilla no muere, se queda sola en el piso, no germina, no se transforma, no crece, no se desarrolla, no florece y no da fruto. Lo mismo pasa en el hombre. Es una enseñanza metafórica, ¿sí o no? ¿Sí? Apunta al ser humano. Si el hombre no aprende a morir en sí mismo, no se transforma, no se desarrolla, no crece y no da fruto. El que esté apegado a su vida, la perderá, decía el Maestro Jesús. Pero el que no esté apegado a su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Qué nos está diciendo este hombre con esas palabras? Más allá de los conceptos religiosos, dogmas, nos está hablando un sabio, un maestro. ¿Qué nos está queriendo hacer ver? Que el que no esté apegado a su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a intentar entender hoy en este estudio, en esta conferencia. Vamos a ampliar nuestra visión de la vida, de la muerte, de nosotros mismos y del trabajo que tenemos que hacer, inevitable, no se puede evitar, para tener vida más allá de la muerte. ¿Se podrá tener vida más allá de la muerte? Y vida más allá de la vida también, porque estamos vivos todos nosotros, ¿sí o no? Pero tal vez internamente estamos muertos, espiritualmente, como también dice el Maestro. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué nos estaba hablando? Intentamos entonces revivir espiritualmente, eso es despertar. Y es lo que vamos a intentar aprender hoy en este estudio, en esta conferencia. Comenzamos preguntándonos, ¿qué es la muerte? Naturalmente, la mayoría de las personas vinculamos el fenómeno de la muerte únicamente al fallecimiento, a la defunción de un ser humano o de un ser vivo. Percibiéndola como un acontecimiento trágico, algo malo, ¿no? Que llega en un momento determinado de la vida para matar la vida, terminar con la vida, con la existencia de una persona. Un fenómeno que se opone a la vida, separado de ella. Así vemos a la muerte. Una cosa es la vida, decimos, y otra cosa es la muerte, son cosas completamente distintas. Esto es la vida, plan, y en un momento llega la muerte, ¡prá! Y termina con todo, asociándola entonces a conceptos de desgracia y sufrimiento. Esta percepción, esta concepción humana, social, cultural que tenemos la mayoría de las personas de lo que es la muerte, totalmente comprensible, porque la muerte es un fenómeno muy impactante. La muerte de nuestros seres queridos nos produce sufrimiento por el apego que tenemos a ellos, ¿sí o no?
Es comprensible, pero esta visión cultural que heredamos de la cultura, de la sociedad, de la familia, no nos deja ver, nos limita, nos cierra, nos pone un velo y no nos deja observar la vida, observar la muerte, para descubrir que la muerte es una característica de la vida. No es algo que se opone a la vida. La muerte es parte de la vida. La muerte es una ley fundamental de la vida, sin la cual la vida no podría existir como la concebimos en este plano. No se podría manifestar, desenvolver, ser lo que es. La muerte no es algo que viene de repente, en un momento, como un fenómeno aislado. Es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Y sobre todas las cosas, sobre nosotros mismos, ahora mismo también. Porque la vida es muerte. Y la muerte es vida. Ese pompón de esa planta, de ese diente de león, tiene que morir, dejar de existir para que las semillas puedan ser libres y germinar, ¿sí o no? Y a la vez las semillas tienen que morir para que nazca la planta. Si la semilla no muere, la planta no nace. Las plantas tienen flores muy hermosas, ¿sí o no? Esas flores tienen que morir en un momento para que nazca el fruto. Si la flor no muere, el fruto no nace. Todo está muriendo constantemente. El día tiene que morir para dar lugar a la noche. La noche es parte de la vida necesaria. La noche muere para dar lugar a un nuevo día. El gusanito de seda, tiene que morir, dejar de ser lo que es, transformarse completamente, para llegar a ser una mariposa, no volver nunca hacia atrás. Eso es la muerte, es un cambio. La materia de todos nosotros, de todos los animales, las criaturas, las cosas, en un momento se descompone y se convierte en tierra, que es un elemento fundamental para la vida, ¿sí o no? Todo está cambiando, todo está muriendo. Nosotros mismos no morimos de repente cuando somos viejos, solamente de esa forma, o en un momento determinado, sino que desde que nacemos estamos muriendo, ¿sí o no? Desde que somos jóvenes estamos muriendo. Estamos siendo llevados por un movimiento que va siempre hacia adelante, sin parar, nunca se detiene. Eso es la muerte. La muerte es un cambio constante e irreversible. Y eso es la vida. ¿Qué es la vida? La vida es un cambio constante e irreversible. Algo que se mueve siempre hacia adelante, nunca se detiene, nunca vuelve hacia atrás. Vida y muerte son un mismo fenómeno, no son cosas separadas. Hay que reflexionar. No son cosas opuestas, van juntos, no se pueden separar. No se puede separar la muerte de la vida, porque la muerte es lo que le da sentido a la vida. Sin la muerte, la flor no florece. Sin la muerte, el niño no puede convertirse en hombre, en adulto, tener inteligencia, rescatar sabiduría de la vida. No puede desarrollar. Sin la muerte no hay cambio, no hay transformación. No existe la vida como la concebimos en este plano. Que es un cambio producido por leyes, hay muchas leyes, evolución e involución, causa y efecto, muchas leyes. Eso es la muerte. Que en un momento termina con la muerte física, ya lo vamos a estudiar. ¿Se entiende? Si nosotros aprendemos a observar a nuestro alrededor, nuestra vida, vamos a descubrir que la muerte está en todas partes, en todos lados. Lo que pasa es que no observamos los objetos, las cosas, las personas, los fenómenos de la naturaleza. Hay que prestar atención para ver que la muerte está en todas partes. ¿Sí o no? Nuestra mente nos engaña porque no nos deja ver la muerte, porque vemos las cosas a través de conceptos, de la imagen que nos grabamos de las cosas. Si yo conozco a Joaquín cuando era chiquitito, lo veo siempre como Joaquín, pero no veo que está cambiando. O a mi papá, o a la vecinita, a la vecina Mari Carmen, la veo siempre igual, y no veo que ella está cambiando, que no es la misma Mari Carmen de cuando yo tenía 5 años. Ha cambiado, y su perro también. El árbol que está en la esquina de mi casa se ha transformado, es más gordo, más alto, más viejo, se le caen las hojas. No es el mismo árbol, pero yo lo veo como el mismo árbol. Entonces no veo la muerte que está delante de mis ojos todo el tiempo. Más en una cultura como esta, que nos están escondiendo siempre la muerte, porque se caen las hojas de la morera y si las están juntando, podan la planta, maquillan todo, arreglan todo, entonces no lo vemos. Si viviríamos más en contacto con la naturaleza, podríamos ver ese fenómeno que está ante nuestros ojos todo el tiempo. La muerte está ocurriendo todo el tiempo. Hay que aprender a observar, ¿sí? Y si en nuestra percepción de la vida, en nuestra visión de la realidad, no tenemos en cuenta esta profunda verdad de la muerte, que todo cambia, todo muere, nada es estable ni permanente, no vamos a saber vivir en armonía con la vida.
Siempre estaremos chocando contra la vida y sufriendo. Porque en nuestra ingenuidad vamos a creer que las cosas que tenemos a nuestro alrededor en un momento son para siempre, son permanentes. La juventud, la belleza que trae la juventud, la familia, la abuelita, el papá, la mamá, la mascota, una pareja que tengo a mi lado en un momento, una condición económica particular, o una condición laboral que me gusta mucho, una etapa de mi vida que me encanta. Todas esas cosas cambian. Cuando la vida nos trae un cambio no estamos preparados. ¿Por qué? Porque creíamos que era para siempre y en nuestra ilusión queremos que eso sea para siempre. Nos gustaría que la abuelita viva para siempre, ¿sí o no? Pero no es así. Entonces sufrimos espantosamente porque no estábamos preparados para eso. Y lo peor que hacemos es querer sostener eso que se quiere ir. Entonces aumentamos el sufrimiento. Y si mi pareja me dejó, veo la forma, ¿cuál es la forma para volver a conseguirla? Aunque la vida me la quiere sacar de mi lado. Y si mi abuelita se murió o un familiar se murió, pongo un portarretratos en el living. Cada vez que paso, lloro y siento nostalgia y quiero que ese familiar esté acá. Y a eso le llamamos amor. Sufrir todo el tiempo por esa persona. Porque no comprendemos que todo está cambiando, que todo está muriendo. Y si mi condición económica es diferente y ya cambió mi condición laboral, sufro porque quiero volver a tener esa condición que antes tenía, esa etapa de la vida, esa belleza que me daba la juventud, y quiero volver a tenerla, quiero de alguna forma conseguirla, y lo único que hago es sufrir, porque no sé aceptar que la vida cambió, que eso murió, que eso quedó atrás, y que la vida está cambiando todo el tiempo. Entonces el sufrimiento, el dolor, no es tanto causado por lo que muere, por lo que quedó atrás, por lo que perdí, sino por nuestra falta de aceptación. Falta de aceptación. El Buda lo decía. No es el cambio el que causa sufrimiento, sino la resistencia a él. Resistirse al cambio. Porque los cambios vienen siempre, la vida está cambiando, la vida no se queda estable, no es permanente. Pero nosotros no aceptamos el cambio. Entonces viene el sufrimiento, viene el dolor. Y por eso una sentencia de sabiduría dice que para saber vivir hay que saber morir. No físicamente, psicológicamente, internamente. Para saber vivir hay que saber morir. Saber cambiar con el cambio, morir con lo que muere. Moverse con el movimiento cambiante de la vida. Aprender a soltar, dejar ir, cerrar ciclos, olvidar, aceptar. ¿Qué creen ustedes? Muchas veces como decíamos antes, nos pasa algo y perdemos algo que queríamos tanto y que sentíamos que iba a ser para siempre y no lo queremos soltar psicológicamente hablando. Entonces, lo que decíamos, extendemos el sufrimiento porque eso ya se fue o se quiere ir de mi vida, pero yo no lo quiero soltar porque considero que es parte de mi felicidad. Lo único que hago es sufrir con eso. Hay que aprender a dejar ir, cerrar ciclos. Muchos ciclos en nuestra vida se cierran físicamente, pero no se cierran psicológicamente, ¿sí o no? Hay que aprender a olvidar. Olvidar es sanador, es paz, trae paz, felicidad. Aceptar las cosas que mueren. Entonces vamos a aprender a vivir. Porque para saber vivir hay que saber morir. Sobre todo en este estilo de vida, o en este camino que proponemos recorrer, que es un camino que nos trae cambios todo el tiempo, que son cambios beneficiosos para nuestra evolución, nuestro crecimiento. Y si no sabemos morir, si nos resistimos al cambio, pues vamos a sufrir siempre, ¿sí? Porque para despertar o para madurar hay que ir soltando las cosas del ego, desapegándose de las cosas del ego. Y si yo no las quiero soltar o las suelto físicamente, pero no las suelto acá adentro, entonces voy a seguir sufriendo. Y no voy a poder crecer internamente. ¿Se entiende? Eso con respecto a la muerte como una característica de la vida, ¿sí? Para aprender a ver hay que observar, hay que reflexionar, que está en la vida, está a nuestro alrededor todo el tiempo. Y como un aspecto de sabiduría para aprender a vivir. Ahora vamos a pasar a otro campo de estudio de este tema, que es el estudio de la muerte física. Y todo lo que está implicado en esa muerte. ¿Vale? ¿Qué es la muerte física? ¿A qué llamamos muerte física? La muerte física es la total ausencia de procesos vitales en el cuerpo de una persona y la consiguiente descomposición de la materia. Un acontecimiento porque todos los seres humanos tenemos que pasar.
No podemos escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque somos seres mortales, nacimos para morir. Eso es una buena reflexión. Nacimos para morir. Es un poco chocante, ¿no? Porque desde que nacemos estamos destinados a la muerte, ¿sí o no? Este cuerpo que creemos que es nuestro, que creemos que somos nosotros, al que estamos apegados, al que le dedicamos mucho tiempo, en un momento va a morir, desaparecer, pudrirse, descomponerse. Sea por vejez y decaimiento natural, sea por una enfermedad, sea por un accidente, por lo que fuera. Todos tenemos que morir. Y devolverle a la naturaleza, a la madre tierra, la materia prima que nos prestó para formar este vehículo. Un cuerpo que en un momento lo tomamos y más adelante en la vida lo dejamos. ¿Sí? Se lo devolvemos a la naturaleza porque no es nuestro. Entonces la muerte, la realidad de la muerte, nos invita a reflexionar, como decíamos al principio, sobre el porqué de la vida. ¿Para qué se da la vida? Nos invita a tomar conciencia sobre lo ilusoria y pasajera que es la vida que intentamos construir y sostener en este mundo terrenal. Que desde nuestro sueño de conciencia, obviamente, es la vida real, porque para todos nos parece la vida real. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no nos vamos a quedar acá. Si nos fuéramos a quedar acá para siempre, uno diría, bueno, esto es la vida real. Pero nos vamos a ir, nos tenemos que ir. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tantas propiedades? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Por el qué dirán los demás? ¿Por cómo me verán los demás a mí? Y lo curioso es que no sabemos cuándo nos tenemos que ir, cuándo estamos llamados a irnos. Porque podemos morirnos cuando somos muy viejos, ¿sí? Como lo pensaríamos tradicionalmente. También podemos morirnos dentro de un par de años, podemos morirnos mañana. Decía un sabio, ¿cuántas veces no has oído decir que fulanito murió a cuchillo, que menganito se ahogó y se murió, que fulanito se cayó de no sé dónde y se rompió la cabeza, que otro murió de peste, que otro comiéndole vino su fin, que otro estaba jugando y se quedó pasmado, que otro murió de muerte súbita, que otro murió de COVID? ¿Cuántas veces no te han contado? A mí me han llegado muchas noticias que me han impactado. Y uno dice, ¿te acuerdas de fulanito? Sí, se murió. Dice, ¿cómo que se murió? Era joven, era fuerte. Sí, se murió. Desapareció. Sus cosas quedaron ahí, el coche quedó fuera estacionado, el dinero quedó en un cajón. Sus propiedades las repartieron los que estaban acá. ¿Cómo puede ser? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó con él? No somos conscientes de que nos vamos a morir, no lo somos conscientes. Decimos, sí, algún día me voy a morir, pero no tenemos conciencia de eso. Si realmente tuviéramos conciencia de la muerte física, de que en un momento nos vamos a morir, perder el cuerpo, dejar todo, podríamos aprovechar el tiempo que tenemos. Aprovecharíamos la salud que tenemos, la energía que tenemos, la posibilidad que tenemos para acumular tesoros en el cielo, ¿sí? No en la tierra. Virtudes, méritos, buenas obras, amor y sabiduría, que es lo único que nos llevamos de acá. Y dejar de preocuparnos por las cosas que no nos vamos a llevar de acá, porque vivimos preocupados por todas esas cosas. ¿Sí o no? El dinero, las propiedades, el prestigio, el reconocimiento, el futuro. Obviamente la vida en este mundo requiere unos recursos, ¿sí o no? Tengo que tener dinero porque en esta sociedad hay que tener dinero, tengo que trabajar tal vez. Tengo que tener un techo donde vivir, tal vez tengo que tener un coche, cosas. Sí, obvio. Pero una cosa es trabajar para vivir y otra cosa es vivir en función de lo innecesario, como vive toda la gente. Vivir en función de lo superficial. Sin parar, sin parar, sin parar, y que un día llegue la muerte. ¿Y qué previsiones tengo para llevarme? Porque el coche quedó ahí. El dinero no va para el otro plano. ¿Qué me llevo? ¿Qué cosas junté para llevarme en mi interior? ¿Qué buenas obras hice? ¿Qué méritos tengo? Decía un sabio llamado Tomás de Kempis, ahora que tienes tiempo, atesora riquezas inmortales para que cuando salgas de esta vida te reciban en las moradas eternas. Aprovecha el tiempo ahora que lo tienes. Y atesora riquezas en tu interior para que cuando salgas de esta vida tengas un buen destino. La muerte física entonces nos invita a entender que la vida física es como un viaje, una excursión, la vida de este mundo, una excursión temporal a la que venimos a aprender, a madurar, a desarrollar el alma, a recoger amor y sabiduría de las experiencias que tenemos.
Y eso es lo único que nos llevamos de acá. ¿Ah? Entonces, ¿hacia dónde vamos cuando morimos? Si perdemos el cuerpo físico, si perdemos las propiedades, si dejamos todo, pero la vida continúa y el alma continúa. ¿Hacia dónde vamos? Generalmente creemos que vamos todos al cielo. Vamos a ver que tal vez no es tan así. Para entender esto tenemos que estudiar el juicio de la muerte, famoso juicio final del que hablaron muchas religiones, culturas antiguas, maestros. Un juicio en el que se evalúa la vida que llevó el alma en el mundo físico como persona. Las cosas que hizo, cómo vivió, lo que cultivó en su interior y las consecuencias de sus acciones y decisiones, que van a determinar su futuro, su destino, porque el alma continúa con todo su ego y el espíritu también. El cuerpo queda atrás. Este juicio final, juicio de la muerte, está compuesto por 3 juicios, 3 etapas que son un mismo juicio, ¿sí? Que vamos a estudiar ahora, comenzando por el primero, que es llamado el autojuicio. Una experiencia de la que hablan muchas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, se mueren por 5 minutos, una operación, un accidente, y regresan a la vida y cuentan este fenómeno de autojuicio, de contemplación. En este juicio el desencarnado contempla las escenas de su propia vida, como en un sueño, en imágenes astrales, como una película, como si estaría viendo la vida de otra persona. Y de esa manera observa conscientemente las cosas que hizo, buenas y malas. Conscientemente, porque no es lo mismo estar adentro que estar afuera. Cuando yo estoy adentro, estoy en mis emociones, estoy identificado con mis defectos y no veo lo que le hago a los demás, ¿sí? Pero cuando estoy afuera y veo como si estaría viendo a otra persona, ahí sí me doy cuenta. Y puedo sentir lo que hice sentir a los demás. Se ven las cosas tanto malas como buenas, también verán las cosas buenas que hizo en la vida. Y en este juicio también el desencarnado recuerda el objetivo que tenía para la vida y ve si lo cumplió o no, porque todos tenemos un objetivo para la vida física. Cuando antes de nacer nos planteamos un objetivo que está relacionado con nuestro karma, y que está relacionado con nuestra vida, las personas que tenemos a nuestro alrededor, relaciones que tenemos que sanar, servicios que tal vez tenemos que prestar debido a nuestro karma. A veces cumplimos el objetivo, a veces no. Entonces se ve todo esto. Y esta experiencia es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera la persona que muere ve el destino que se le viene y que es efecto de sus propias acciones, no es un castigo de nadie. ¿Vale? Segundo juicio. Es el juicio donde se miden los valores y las acciones, ¿sí? Reales. No una observación de lo que pasó, sino se mide, ¿sí? Ante la justicia divina. Justicia divina, justicia omnipresente, omnipotente, omnisciente, que toma diferentes formas dependiendo de la cultura y las creencias de la persona. Justicia metafísica, justicia del mundo astral. Antiguamente, por ejemplo, en Egipto, la justicia divina se representaba con Anubis, el cabeza de chacal, que se encontraba con el desencarnado, que tenía una balanza donde pesaba en el corazón en contraposición con una pluma. Y se veía si el corazón pesaba más o menos que la pluma, midiendo en ese peso los valores y las acciones del desencarnado. Era algo simbólico. Un budista se encontrará, como dicen en el bardo, con otros seres. Un cristiano se encontrará con Jesús y los ángeles. Es una representación simbólica de la justicia divina. Esta justicia divina, justicia superior, mide la cantidad y el tamaño de los yoes o defectos del alma. ¿Cuántos defectos tiene? ¿Qué tamaño tienen esos defectos? Y hace una evaluación entre la vida anterior y esta vida. ¿Aumentó el ego o disminuyó el ego? ¿Esta persona trabajó sobre sí misma o no trabajó en nada? O peor, degeneró, ¿sí? Y esta justicia divina también mide la cantidad y la calidad de las acciones buenas y malas realizadas en la vida. Cantidad y calidad. A veces una persona puede hacer muchas acciones malas, pero no son tan malas. A veces una persona puede hacer pocas acciones malas, pero son muy malas. Cantidad y calidad de las acciones. Las cosas que se hicieron en contra de los demás, en contra de la naturaleza, en contra de los seres vivos, en contra de uno mismo, de la propia salud, del cuerpo. Todo eso se mide matemáticamente, no se escapa nada, ¿sí? Porque es la justicia de Dios. Y el tercer juicio, también frente a la justicia divina, es en el que se mide el nivel de pureza sexual, que también es muy importante. Se evalúa la conducta sexual que tuvo la persona en la vida. Si degeneró sexualmente, utilizando el sexo de forma intrascendente, como lo aprendió de la cultura, consumiendo pornografía, haciendo esto o aquello. O si se regeneró sexualmente, hizo esfuerzos, porque para regenerarse hay que hacer esfuerzos, siempre vinculado a un conocimiento espiritual.
Y esto es muy importante, muy determinante, porque el sexo tiene un impacto muy fuerte a nivel psíquico, a nivel del alma y a nivel del espíritu. Puede engordar todo el ego, como lo vimos en la conferencia del origen del ego, o puede disminuir rápidamente el ego, dependiendo de cómo lo usemos. Si lo usamos con pureza, si aprendemos a transmutar la energía sexual o a hacer castos en el sexo, pues el ego va a disminuir muy rápidamente, si no va a aumentar de la otra forma, ¿vale? Y eso es muy determinante para este resultado. Entonces, como resultado de los juicios se da un veredicto. La ley divina da un veredicto. Se define el karma y el destino del desencarnado, abriéndose distintas posibilidades según el juicio. Estas posibilidades las podemos resumir en renacer, ascender o descender. La primera posibilidad es renacer. Volver a nacer en el mundo físico. La mayoría de las personas... Es una foto mía con el chico. La mayoría de las personas que en la vida no son malas, pero tampoco son muy buenas, no tienen grandes virtudes, no tienen muchos méritos, cuando mueren se quedan en una zona intermedia, una zona astral intermedia. No es un cielo, tampoco es un infierno, se le llama el limbo. Esperan en esa zona astral intermedia para volver a renacer o a nacer, esperando el llamado de la ley divina, el tiempo de la ley. Y vuelven a nacer en el mundo físico en condiciones de vida que serán favorables o desfavorables según el karma, según el juicio. En un determinado cuerpo, así o asá, enfermo o saludable, en una determinada familia que le va a dar ciertos valores, que le va a compartir ciertos hábitos, que le va a dar ciertos tratos, en un determinado país, en una región particular, con una condición económica particular, que va a favorecer a su desarrollo espiritual o no, al contrario. Todo está definido por el karma, con un destino programado. Se va a encontrar con unos amigos, unas personas, unas situaciones, cosas que le van a pasar en la vida. Todo definido por el karma, que no es un castigo, es el efecto de sus propias acciones. Primera opción, renacer. Segunda opción, ascender. Segunda posibilidad o destino. Es el destino de las personas buenas. En el sentido más completo de la palabra. No las personas buenas de la personalidad buena. Porque acá en este mundo todos somos buenos, supuestamente. Los políticos que son corruptos y matan son buenos porque con sus hijos son buenos. Sonríen. Saludan afectuosamente a la gente. Hasta hacen actos de caridad a veces. Pero no son buenos. Entonces hablamos de las personas buenas realmente. Personas que en la vida fueron bondadosas, caritativas, tolerantes, compasivas con los demás. Y sobre todo de las personas que se dedicaron al trabajo interior, al progreso moral y espiritual. Este es el destino de esas personas. Estas personas poseen los méritos para ingresar a los mundos superiores de la naturaleza. Se les ha llamado cielos, ¿sí? Dimensiones superiores, mundos de gozo, paz, plenitud, amor, benevolencia. Y tienen una larga temporada en esos mundos, muchos años, para volver a nacer más tarde en el mundo físico, en condiciones de vida que son favorables para su evolución, porque estas personas vienen haciendo un trabajo. Hasta alcanzar la iluminación, la autorrealización, donde ya no se renace más, no se vuelve más este mundo. Esa es otra opción. ¿Sí? Tercera posibilidad, descender. Descender es el destino de las almas que en la vida, como personas, cometieron faltas muy graves. Que perdieron totalmente la conciencia, el sentido común, el amor, y se dejaron llevar por sus instintos, apetitos y defectos. Personas que violaron, abusaron, mataron, torturaron, que causaron un sufrimiento terrible a los demás. ¿Sí? Muchas veces personas que lo hicieron indirectamente, porque los políticos, como decíamos recién, militares, narcotraficantes, una cantidad de personas, tal vez no van a matar ellos, pum pum, pero mandan a matar, mandan a violar, mandan a saquear, mandan a raptar, mandan a sus secuaces a hacer maldades. Esas personas también entonces tienen esos efectos de esas acciones. Y después de la muerte física, esas almas entonces descienden a los mundos inferiores de la naturaleza, mundos infiernos. No por castigo, sino por ley. Ley de afinidad, son mis valores, ley de correspondencia, correspondo a ese mundo, ley del karma, efecto de mis propias acciones. Yo me fui para allá solito, no me mandó ningún Dios. ¿Vale? En esos mundos estas personas tienen que sufrir el mismo grado de dolor y sufrimiento que causaron a otros. Por ley. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que se hace, recibe.
lo que siembras cosechas, ¿no? Y porque de esa manera se diluye el karma, ¿sí? Y se elimina el ego que esta persona desarrolló en su alma. Ahora lo vamos a ver. El infierno, visto de una perspectiva espiritual, es un mundo de liberación, un purgatorio. Ahora lo vamos a entender, ¿no? A este descenso, entonces, del alma a los mundos inferiores de la naturaleza, se lo ha llamado la muerte segunda. Se lo conoce con ese nombre en el Apocalipsis, la segunda muerte. Jesús lo nombró la segunda muerte. ¿Cómo sería la segunda muerte? ¿Por qué? Primero muere el cuerpo físico. El cuerpo físico muere, pero el alma continúa, ¿sí? Las personas pueden tener posibilidades en un reino superior, pueden renacer, pero la muerte segunda es la muerte del alma, donde dejamos de existir en esta creación, o en el samsara, en este universo. Desaparecemos para siempre, ¿sí? Como almas, ¿sí? A eso se refería Jesús cuando decía: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ten miedo más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué nos estaba diciendo con esto? Con estas palabras Jesús. ¿Quién es el al que le tenemos que tener miedo? ¿Quién puede matar el alma? Destruirla en el infierno. El ego, claro. El demonio, Satanás, el ego. Porque es el ego el que nos puede hacer degenerar a tal punto de que ya no hay retorno. Desarrollar tal maldad de la que ya no podemos salir y hacer con ese degeneramiento y esa maldad actos de maldad que nos van a llevar a un mundo inferior. Es el ego. Por eso hay que tener miedo al ego. No al que te puede matar por fuera, decía Jesús, sino al que te puede matar por dentro, que es tu propio ego. En esta muerte entonces se descompone el alma y el ego a través del dolor y el sufrimiento, para que algún día se libere la esencia que está atrapada allí, ¿sí? Porque como decíamos recién, el infierno, visto desde otra perspectiva, la perspectiva de Dios, es un mundo de purgación, de liberación. Esa alma que se pudrió tanto durante la vida, que desarrolló una maldad de la que ya no puede salir, un degeneramiento del que no puede volver, no puede hacer un trabajo interior, no lo quiere hacer. Son personas que no sienten arrepentimiento. Son personas que ya no quieren cambiar, gozan con la maldad. Entonces tienen que descender, por ley natural, a los procesos de la naturaleza, donde después de muchísimos años se va desintegrando el alma y el ego, porque el ego tan fuerte, la maldad tan grande, solamente se desintegra a través del dolor y el sufrimiento. No hay otra forma. Y en un momento, después de muchísimos años, sale el espíritu a la conciencia, porque el espíritu no muere, ¿sí? Pero el alma sí puede morir. Y ese espíritu conciencia pues tendrá una nueva oportunidad en el samsara, en la creación. Eso ya lo veremos en otra conferencia, ¿vale? Todo esto entonces nos invita a entender que nuestro tránsito por la creación, por la vida, por el samsara, es multifacético. ¿Qué quiere decir? Hay muchas facetas. No estamos estables en un lugar para siempre. Estamos cambiando. Hoy estamos acá, mañana podemos estar allá, en una dimensión diferente, en un mundo distinto, en condiciones de vida muy diferentes. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que define eso? Que estemos acá o allá, arriba o abajo, en una condición mejor o peor. Nuestras propias acciones y nuestros valores. Esto nos invita entonces a tomar conciencia o a comprender el valor que tiene esta enseñanza, cualquier enseñanza espiritual práctica, que nos da las herramientas para hacer un trabajo, ¿sí?, de transformación, para desarrollar virtudes, adquirir méritos y despertar nuestra conciencia, ¿sí? Y la importancia de empezar a practicar esa enseñanza. ¿Y cómo la vamos a practicar? Aplicando la herramienta que... ¿Qué herramientas? ¿Cuál sería? La que damos en el curso de intensivismo, Por eso entonces tenemos que conocer la última muerte, que es la muerte psicológica, que es la última clase de muerte que vamos a tratar. La muerte psicológica es la base de todo despertar, el fundamento de todo cambio, de todo crecimiento interior. Es la práctica esencial para lograr el despertar de la conciencia. Y como decía Jesús, si la semilla no muere, la planta no nace, ¿vale? Es una práctica, no una teoría. Podemos saber de la muerte psicológica, muchas personas lo saben, pero una cosa es saberlo y otra cosa es llevarlo al campo de los hechos, ¿sí? Esta muerte psicológica es la propia abnegación que se da a través del autoconocimiento y por medio de la autoobservación, ¿sí? Si empezamos a prestar atención
todos los días a nosotros mismos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos, a lo que deseamos, cómo nos comportamos, vamos a empezar a descubrir nuestros propios defectos y condicionamientos en los que está atrapada nuestra conciencia, dormido nuestro espíritu. ¿Sí? Y entonces vamos a poder practicar lo que es la negación y la meditación para alcanzar la comprensión, para liberarnos de esas cosas, para desarraigar esos defectos de nosotros, que son los que nos llevan por un mal destino. La negación de sí mismo, ¿qué es? La muerte en marcha. ¿Cómo se practica esa muerte? Pues estoy con una persona, me sale la ira, y como me estoy observando y estoy atento, no me identifico. Muerte en marcha. No me entrego a esa ira, a sus pensamientos, sentimientos, deseos, ni comportamiento. Entonces hago una muerte en marcha. Lo puedo hacer con la lujuria, lo puedo hacer con la pereza, me levanto en la cama, lo puedo hacer con el orgullo. Y otra cosa es la comprensión. Tengo que ir a la meditación para comprender por qué soy así, por qué me da bronca esa persona, por qué siento intolerancia hacia tal otra, por qué soy lujurioso, qué es la lujuria, qué es la vanidad, qué es la codicia, qué es la avaricia, qué es la arrogancia, por qué soy arrogante, por qué soy soberbio, por qué soy celoso, qué son los celos, por qué soy envidioso, qué es la envidia, por qué la envidia me hace sentir bronca, qué es eso, por qué soy así, cómo construí eso en mi interior. Y si cuestiono y comprendo a través de la meditación, voy a empezar a liberarme de todas estas cosas. Se van a desarraigar de mí. Voy a dejar de ser así. Se produce una transformación. Porque la muerte trae una transformación. Una profunda transformación en nosotros mismos. No un cambio superficial de la personalidad, sino un cambio del ser profundo. Es decir, yo era una persona así y ahora soy completamente diferente. A través del tiempo, practicando la muerte psicológica. ¿Sí? Que nos lleva a darle muerte al ego para que nazca la conciencia, porque la muerte, como estudiamos al principio, es cambio. Para que nazca el ser tiene que morir el ego, para ser hay que dejar de ser. No puedo ser espiritual o despertar mi conciencia si no dejo de ser lo que soy, porque lo que soy es el ego. Entonces tengo que conocerme, observarme, aprender a morir en marcha mis defectos y meditar para comprender por qué soy así. Entonces voy a transformarme con el tiempo, tengo que darle tiempo. ¿Sí? Y voy a lograr una transformación en mí mismo, que es el despertar de la conciencia. Y el Maestro Jesús nos enseñaba que hay que morir para nacer. ¿A qué apuntan todas esas enseñanzas de que la semilla no muere, que hay que morir para nacer? A mí eso no me lo enseñaban en la religión. ¿Qué nos están diciendo? A mí me decían solamente que vaya el domingo y que me tome la hostia y ya está. ¿Sí? Pero estas enseñanzas nos están dando un trabajo que hay que hacer. No me dijeron que hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo para salvar el alma, para cambiar el destino, para cambiar el karma, ¿sí? Y para construir mi destino existencial, no solamente en esta vida, sino más allá de la muerte. Porque me voy a morir, ¿y hacia dónde voy? Si estoy trabajando sobre mí mismo, puedo prever más o menos hacia dónde voy. Si no estoy trabajando sobre mí mismo, no sé hacia dónde voy. Si no estoy trabajando y me conozco un poco, sé hacia dónde voy. También. Por eso es muy importante. Cuando uno practica la muerte psicológica, empieza a ver los cambios. Cambian mis relaciones, cambian las situaciones de mi vida, cambia mi estado interior. Dejo de generar karma, porque con los defectos genero karma nada más. Problemas, malas relaciones, conflictos, pero cuando hago una transformación y saco la virtud del defecto, entonces empiezo a generar dharma o méritos. ¿Sí? Porque cuando me conozco y veo que soy orgulloso, lo tranco ese orgullo, en un momento lo medito, lo comprendo, dejo de ser orgulloso. Y cuando dejo de ser orgulloso, ¿cómo soy? ¿En qué me transformo? Un poco humilde, por lo menos. Una persona más humilde. La humildad no se puede actuar, hay que sacar el orgullo. Si estudio mi lujuria, soy muy lujurioso, lo estudio, lo comprendo, veo por qué soy así, me niego, entonces dejo de ser lujurioso. Y por ahí empiezo a ser una persona más pura en mis relaciones, más pura en mi mente, menos conflictos con la pareja afuera. Y así con todos los defectos. Si soy una persona envidiosa y celosa y trabajo eso, va a surgir una virtud de ahí. No puede surgir la virtud sin trabajo. Puedo leer frases espirituales, me puede gustar la espiritualidad, pero si no me conozco, no hago ese trabajo de muerte psicológica, no va a surgir la virtud. No hay despertar, no hay transformación. La planta no nace, porque la semilla no murió. ¿Vale? Y para terminar, vamos a leer una frase de San Agustín que dice lo siguiente. Cuida tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre. Cuida tu alma como si fueras a morir mañana.
Se acabó.